no nos lo revela inmediatamente. Muy pocas personas en la Biblia encontramos que supieran todo el plan completo. Por ejemplo, la única persona que yo me puedo imaginar en la Biblia que sabía todo el propósito que Dios tenía con él era Jesús. Jesús sí sabía. Jesús aún ya desde los 12 años, y aún antes, pero la Biblia no nos da detalles de su vida antes, pero desde los 12 años por lo menos, ya él sabía cuál era el plan que Dios tenía con él. Si usted se acuerda, cuando él va al templo, dice la Biblia, y prácticamente se le perdió a sus papás. Y después vinieron sus papás preocupados para acá, y cuando se lo encuentran, le preguntan, muchacho, ¿dónde tú estabas? Y dice, pero ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Jesús ya sabía allí. Más adelante en su ministerio, cuando comienza su ministerio, está en una boda y se acerca a María y le dice, María le dice, mira, se le acabó el vino a esta gente. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Como queriendo decir, yo sé en el momento en que estoy, este no es el momento, esta no es mi hora. Él sabía el plan. En el transcurso de su vida, usted va a ir viendo que Jesús sí sabía el plan. Llegó un momento en que él vino y le reveló a sus discípulos, dice, ¿saben qué? Me van a entregar a las autoridades. Me van a detener en las autoridades y me van a hacer esto, me van a entregar y me voy a ir a la cruz y voy a morir. Sus discípulos se escandalizaron, maestro, no. Pero sí Jesús sabía en toda su vida el plan que Dios tenía para con él. Jesús conocía, él conocía desde un principio el plan que Dios tenía con él. Y yo quiero que usted entienda algo, porque usted y yo tenemos un enemigo que va a querer impedir que ese plan se lleve a cabo. Yo quiero que usted sepa que aunque Dios tiene un plan con su vida, hay un enemigo que no quiere que ese plan se lleve a cabo. Hay un enemigo que quiere destruir ese plan en su vida. Y va a buscar lo que sea para que sea. Mire, Jesús no fue la excepción. Cuando tenía un bebé, mandó a Herodes a que empezara a tratar de matar todos los niños que se encontrara, a ver si podía coger a Jesús entre ellos, para destruir el plan que tenía con Jesús. Aún cuando ya estaba adulto, utilizó hasta el mismo Pedro. Óigame bien. En una ocasión Jesús dijo, voy para Jerusalén, a Jerusalén. Y eso era parte del plan, porque Jesús iba a llegar a Jerusalén, y en Jerusalén era que lo iban a arrestar y iba a ir a la cruz. Y cuando él le dijo a Pedro que iba para Jerusalén, ¿sabe lo que hizo Pedro? No te atrevas a ir para allá. No, Señor, para allá no vas. Pero Jesús tuvo que distinguir que no era Pedro, era Satanás. Y le dijo, el Señor te reprenda, Satanás. Yo voy para Jerusalén porque ese es el plan que Dios tiene con mi vida. Ese es el propósito que Dios tiene con mi vida. Está aquí como lo que vimos de Pablo. A Pablo le decían, Pablo, no vayas para Jerusalén. No vayas para allá, te van a arrestar, te van a llevar aquí. Pero es que cuando uno sabe el propósito de Dios, aunque le oponga opresión, uno va a decir, no, yo voy a cumplir el plan que Dios trazó para conmigo. Porque ese es el plan que me llevará a la victoria y me dará el triunfo en mi vida. Llevará el triunfo en mi vida. Y aún el mismo Jesús recibió oposición de su mismo apóstol. Y lo hizo en amor, porque Pedro no lo hizo por maldad. Pedro amaba a su maestro y el maestro le dice, lo van a matar allá. No vayas para allá. Pero ese era el plan. Ese era el propósito y se para allí. Más adelante encontramos al mismo Jesús. Mire a ver, el enemigo busca la manera de evitar que ese plan se cumpla. Que evitar ese plan se cumpla. La Biblia nos dice, y aún, hermanos, principalmente a veces cuando es difícil la decisión, a veces hasta a nosotros mismos se nos va a hacer difícil someternos al plan de Dios. Jesús, que es el Dios, a Jesús no se le hizo totalmente fácil someterse a ese plan. Si usted sabe, la Biblia dice que cuando él está la noche antes orando en el Getsemaní, ¿sabe cuál era la oración de Jesús? Señor, si es posible, cambia el plan. Si es posible, y yo no tengo que pasar por esto, que no pase.
Pero después volvió y oró y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si es posible que yo no tenga que pasar por ahí, si es posible que yo no tenga que atravesar esto, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé si a ti a veces se te hace difícil seguir en el camino y hacer lo que Dios quiere. A Jesús en un momento dado se le hizo difícil también. En un momento dado se sintió difícil hacerlo. Se sintió, pero él sabía que Dios tenía un plan y que el propósito de Dios se iba a realizar y que Dios cuando acaba las cosas las acaba bien. Aunque tengamos que pasar a veces por Getsemaní, aunque tengamos que pasar a veces por cruces, aunque tengamos que pasar a veces por la muerte, Dios tiene un plan y el plan de Dios se lleva a cabo y Dios cumplirá. Y el propósito de Dios al final siempre es mejor que las alternativas que tú y yo podamos seguir. Siempre. A veces uno quiere buscar una alternativa al plan de Dios, porque quizás es difícil hacerlo. Aún a veces el enemigo nos ofrece alternativas, porque Satanás nos busca. Mira, aquí hay otra puerta. Aquí es más fácil por aquí. Al mismo Jesús, volviendo otra vez el ejemplo de Jesús, cuando está en la cruz, ¿sabe lo que se atrevieron a decirle a Jesús? Jesús, los fariseos y los líderes del pueblo dijeron, si te bajas de la cruz, creemos en ti. Esto es una alternativa que le están ofreciendo a Jesús. Le están diciendo a Jesús, Jesús, ¿tú quieres que creamos en ti? Bájate de la cruz. Si tú te bajas de la cruz, nosotros todos creemos en ti. Si hay algo que Jesús quería era que la gente creyera en él. A eso él vino, para que creyeran y la gente recibiera vida. Pues ahora el diablo está utilizando a los líderes del pueblo y dice, bájate de la cruz. Si tú te bajas de la cruz, mira, todos creemos en ti. ¿Y podía bajarse Jesús? Claro que sí, él tenía poder. Él tenía poder para hacer que esa gente cayera allí y bajarse de la cruz. Pero ese no era el plan ni el propósito de Dios para su vida. En el plan y el propósito de Dios para su vida estaba de que él pasara la cruz. De que él muriera en la cruz. De que él padeciera en la cruz. Entonces Jesús, como ese era su plan, aunque mire, ahí en la cruz, hubo un momento que se sintió hasta que el Padre lo había dejado. Usted sabe que fue así. Hubo un momento que hasta él mismo exclamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Haciendo la voluntad de Dios. Pero él exclamó, él vio como si el Padre lo hubiese dejado solo en el plan. Aún así, él no rehusó seguir en el plan. Él no rehusó terminar el plan. Él no rehusó terminar el plan que tenía. Es más, cuando llegó el momento de la parte más difícil del plan, porque usted sabe cuál fue la parte más difícil del plan para Jesús, era el morir. Porque Jesús nunca había muerto. Él era un ser eterno. Toda su vida él había existido desde siempre. Hasta siempre él había estado con el Padre cuando hicieron todas las cosas. Él había estado allá en el Edén. Él había estado en toda la trayectoria de la historia. Y ahora de momento se iba a enfrentar a una parte del plan que era desconocida para él. Que él desconocía, porque la muerte era algo que él nunca se había enfrentado a la muerte. Era algo que él no había experimentado nunca. Pero era parte del plan que Dios tenía para él. Era parte del propósito que Dios tenía para él. Y cuando se está enfrentando a esa parte final del plan, a esa parte donde él tenía que exponerse a algo desconocido para él, a algo que él no sabía que le esperaba, a algo que él nunca había experimentado, un ser que siempre ha existido, de momento morir, de momento dejar de existir, de momento morir. Ahora él iba a pasar por una experiencia única en su vida. Pero ¿sabe lo que hace Jesús en ese momento?